Si tu habitación se ve así, tu cerebro se siente exactamente así. No es que seas desordenado, no es que seas vago, es que vives rodeado de ruido visual. Y mientras ese ruido siga ahí afuera, te aseguro que es imposible que encuentres paz ahí adentro. Hoy no vengo a enseñarte a limpiar, no soy tu padre diciéndote que recojas tu cuarto. Vengo a explicarte por qué esa montaña de ropa o esos papeles en tu escritorio te están robando la energía física, literalmente, como si fueran un vampiro energético. Y lo más importante, vamos a arreglarlo hoy mismo, pero no limpiando a lo loco, sino usando un pequeño truco psicológico que engaña a tu cerebro para recuperar el control en solo 10 minutos. Hay una mentira que nos contamos a menudo para no sentirnos mal. Yo me entiendo en mi desorden, o la clásica es un caos creativo. Puede que tú sepas dónde están las llaves en esa montaña de ropa, pero tu cerebro no lo ve así. El problema es que tus ojos no son cámaras pasivas que solo miran. Tus ojos son escáneres de tarea. Imagina que cada objeto fuera de lugar en tu habitación tiene pegado un punto rojo de notificación, como los teléfonos móviles. Tú ves una taza sucia, pero tu cerebro ve una notificación que grita lávame. Ves una factura en la mesa y tu cerebro ve una alerta roja que grita págame. Ves esa silla con ropa acumulada y tu cerebro recibe un aviso constante de ordéname. Aunque tú intentes ignorarlo, a nivel subconsciente, tu cerebro está recibiendo cientos de micronotificaciones por segundo. Y aquí viene el problema real. Gestionar todas esas notificaciones visuales tiene un coste físico brutal. No es que tu mente vaya lenta, es que vivir rodeado de caos es exactamente igual que intentar conducir un coche con el freno a mano puesto. Piénsalo bien. Tú te levantas por la mañana, tienes ganas de hacer cosas, pisas el acelerador, pero el coche no tira. El desorden es esa resistencia que te frena. Puedes avanzar, claro que sí, pero para hacerlo, lo más básico inclusive, tienes que esforzarte el triple. ¿Y qué pasa cuando conduces con el freno de mano puesto? Que quemas muchísima más gasolina para recorrer la misma distancia. Y sobre todo, que el motor se quema. Tú eres ese motor. Por eso, cuando llega la noche y necesitas energía para lo importante, para crear, para amar, para simplemente descansar y estar con los tuyos, tú estás fundido o fundida. No es que seas débil, es que has pasado todo el día luchando contra la fricción de tu propio entorno. Pero quemar el motor no es lo peor, lamento decírtelo. Hay un peligro más silencioso escondido debajo de esas pilas de cosas. Una razón psicológica profunda que explica por qué, cuando quieres realmente ordenar y soltar el freno, te quedas paralizado o paralizada en el sofá sin poder moverte. ¿Qué es lo que realmente te frena? Porque el desorden casi nunca es solo pereza. El desorden son decisiones pospuestas. Piénsalo bien, esa carta del banco que no abres no es solo papel. Es miedo a afrontar tus finanzas. Esa ropa que ya no te cabe pero sigues guardando por si acaso no es solo tela. Es la incapacidad de aceptar por tu parte quién eres ahora y soltar quién fuiste. Nuestros objetos son anclas emocionales. Tenemos el desorden del pasado, cosas que guardamos por culpa, nostalgia o regalos de gente que ya no están en nuestra vida. Y tenemos el desorden del futuro, cosas que guardamos por si algún día lo necesito. Esa típica frase que en realidad es ansiedad y miedo a la escasez. Y aquí está la tragedia. Cuando tu entorno está lleno de pasado y de futuro, ¿sabes para qué no queda espacio? Para el presente, para ti. Tu casa, tu oficina, debería ser tu santuario, el lugar donde te quitas la armadura. Pero si en lugar de recargarte, te drena porque está lleno de recordatorios de todo lo que tienes pendiente, vives en modo supervivencia dentro de tu propio refugio y eso no es bueno. Entonces, si el problema es emocional, la solución no puede ser simplemente ponerte a limpiar a la fuerza. Si lo haces así, te vas a quemar y mañana estará todo igual. Necesitamos ser más listos. ¿Cuál es ese truco psicológico del que te hablé al principio para desbloquearte sin esfuerzo? La clave es dejar de ver orden como una obligación doméstica, como algo aburrido que tienes que hacer. Quiero que empieces a verlo como un acto de autodefensa, como terapia. Cuando tú tomas un espacio caótico, por pequeño que sea, y lo ordenas,
Le estás mandando un mensaje potentísimo a tu cerebro. Yo tengo el control de mi entorno y el caos no me controla a mí. Pero aquí está el secreto. No intentes ordenar toda la casa en un día. Eso es la trampa del perfeccionismo que te lleva seguramente al fracaso. Haz esto hoy. Es la técnica de la isla de paz. Elige una sola superficie, una sola. Tu mesita de noche, una esquina del escritorio, la encimera del baño, solo una, nada más. Dedica 10 minutos. Quita todo lo que no pertenezca ahí. Tira la basura sin piedad y lo que no sepas dónde va, mételo en una caja para luego, pero sácalo de ahí. Deja esa superficie limpia, vacía y respirando. Y ahora viene la magia. Cuando terminas, siéntate delante de ese espacio limpio, míralo, recréate, siéntete cómodo o cómoda al mirar esa pequeña isla de orden. Tu respiración se calma. Siente cómo esas notificaciones rojas de las que te veníamos hablando antes se apagan. Esa sensación es adictiva. Es la sensación de soltar el freno de mano. El objetivo no es tener una casa de revista o como Pinterest para que la vean los demás. El objetivo es crear espacios de silencio visual donde tú puedes bajar la guardia. Te lo mereces. Mira, ordenar tu casa o lugar de trabajo ayuda, pero no hace milagros. Si tu mente sigue en modo supervivencia, limpiar no es suficiente. Si quieres dejar de pelear contra tus propios pensamientos y empezar a construir una paz real, suscríbete a mi canal. Quiero que lo hagas, pero ojo, quiero que lo hagas para que tengas las herramientas que te faltan. Porque el desorden es solo una fuga de energía. La semana que viene vamos a destapar una mucho peor: tu incapacidad para decir no a los demás sin sentirte culpable. Créeme, ese vídeo te va a cambiar la perspectiva. Pero si ya has ordenado tu espacio y sigues sintiendo ese agotamiento profundo que no se va, entonces el problema no es lo que te rodea. Es lo que llamo la carga invisible. Tienes que ver el vídeo anterior ahora mismo para entender qué te está pasando realmente antes de que te rompas. Nos vemos pronto.